si estás contento, di huepa. Sean bendecidos una vez más, mis amados, y bienvenidos al canal. Hoy voy a estar hablando sobre un testimonio vivo de lo que es la fe. Voy a estar hablando sobre el testimonio de mi hermano Juan Carlos Prats. Y empiezo diciéndoles que él es una persona bien especial, única y diferente definitivamente. Y haciéndole una entrevista para poderles llevar los detalles más importantes de su testimonio. Él pasó, ¿verdad? Cuando estuvo en segundo grado que él empezó a tener problemas leyendo, escribiendo, ¿verdad? Ya lo rechazaban porque era diferente, porque su aspecto era diferente, porque tenía los dientes para el frente, gordito. Y pues muchas personas lo juzgaban por su apariencia y no por lo que él podía dar. Pues los maestros empiezan a decir pues que no, él va a tener que repetir el segundo grado, y mi mamá siempre veía algo en él. Él decía, mi hijo es diferente, y es inteligente, pero eso no significa que no pueda pasar el segundo grado. Me recuerdo en ese tiempo que mi mamá puso de su parte grandemente. También nosotros como hermanos, pues somos 4 hermanos, empezamos a enfocarnos en él, a apoyarlo, ¿verdad? A motivarlo. Me recuerdo que mi mamá llevaba del trabajo a hacer comida y rápido estar con él hasta por la noche. Fue un proceso bien difícil. Empezaron a buscarle diferentes tipos de ayuda, entre ellos algún recurso. Entonces mi mamá empezó a verificar de qué manera él podía tener las herramientas adecuadas, ¿verdad? Llevándolo a terapia. Eso era sábado, domingo, una cosa impresionante para buscar qué es lo que pasaba con mi hermano. Entonces, la mayoría de las respuestas que mi mamá tenía a través de los doctores, a través de los especialistas, a través de todas esas personas que tienen muchos estudios, voy a hacer un entre comillas aquí. Recuerde que para ese tiempo estamos hablando de más de 20 años atrás, y había muchos tabúes en lo que es autismo, y todavía eso está, ¿verdad? Progresando, y en toda esta cuestión de problemas de aprendizaje. Le dijeron a mi mamá que mi hermano nunca iba a poder ser independiente porque mi hermano está teniendo un problema de análisis, de resolver problemas, que eso puede afectar también, ¿verdad? En relacionarse, en tener una relación con otras personas. Y mi hermano estaba utilizando parte de su cerebro derecho, de su lado derecho, y pues que tenía que ver más con ese tipo de cosas. Le hacen un CT scan y todas esas cuestiones. Pero sabes que mi mamá, yo siempre vi a mi mamá bien firme de que ella tenía fe. Ella sigue teniendo fe en nosotros, claro está, de que Dios iba a hacer algo, que su hijo iba a ser independiente, que Carlitos iba a poder ser independiente. Entonces, con todo este proceso, pues mi hermano pasó mucho bullying, no solamente con los compañeros de clase, también maestros, personas cercanas, familia, lamentablemente. Y fue un proceso para él bien tedioso, porque eso es, tú lo vas acumulando y tampoco ayuda a poder progresar. Pero Dios es fiel y siempre puso su mano, las oraciones siempre llegan. Y empezamos a buscarle diferentes tipos de motivación a mi hermano, tanto deportes, porque necesitaba algo que lo pudiera ayudar, ¿verdad? En ese proceso difícil, algo que se pudiera agarrar además del Señor. Pero en ese momento mi hermano no tenía la convicción de aceptar al Señor como su Salvador, a pesar de que tanto mi mamá y yo pues íbamos a la iglesia. Ya yo había también aceptado al Señor como mi Salvador. Él tenía sus dudas, claro está, pues no era su tiempo. Y cuando él empieza a buscar, ¿verdad?, que lo que le gusta, él le dice, pues mami, quiero empezar con la música. Él empieza con la guitarra, y eso era una cosa que no quería soltar, la guitarra. Y me recuerdo que Dios me habla. Digo, mira mami, Dios me habló, Dios me dijo que mi hermano iba a ser un gran músico. Mi mamá dice, pues es que Carlitos pues coge las cosas, las teja, y vimos que él le encantaba. Entonces, después de ese proceso de ver que él quería lo de la música, mi mamá estaba buscando lugares para que él se pudiera seguir integrando y sentirse aceptado y amado por algo, que para ese tiempo él lo que necesitaba era del Señor, pero él decidió no tomar esa decisión en esos momentos. Pasa algo que le pasaría a cualquier persona. Cuando un individuo está todo el tiempo
y machaque, diciéndole que eres diferente y que no va a poder hacer las cosas y que no va a ser independiente y que tú no vas a progresar en la vida y que tú no vas a poder ir a la universidad, él explota. Entonces empezamos a buscar unas ayudas para él porque obviamente hay algo más que no sabemos. Y gracias a Dios, a través de diferentes terapias y ayuda profesional, se le diagnosticó a mi hermano Asperger, que ahora en estos momentos es algún tipo de autismo. Pero el Asperger, no, hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de niveles, y en el nivel de mi hermano pues no podía mirar si no tiene confianza contigo, es bien reservado, la manera como él habla se puede malinterpretar y no es lo que realmente está diciendo porque su manera de comunicar es diferente. Entonces cuando empezamos a hablar con todas estas cosas, le damos gracias al Señor que mi hermano está dispuesto a tener ayuda. Él crea estas amistades y esta familia en lo que es en el Instituto de Música Juan Morel Campo, donde él empieza por guitarra, después guitarra eléctrica y después lo que es contrabajo, que es donde se especializó luego. Y a pesar de que todas esas personas que dijeron que no podía ir, que no podía hacer nada, que él no iba a poderse concentrar ni iba a poder ser independiente, Carlitos empezó a dar indicios de lo contrario. Claro, porque teníamos fe en el Señor y porque oramos constantemente. Entonces mi hermano empieza a tener un interés cada día mayor por la música, a nivel que su maestro de contrabajo le habla sobre el conservatorio de música. Entonces yo me río porque yo digo, o sea, él no podía elegir una carrera corta, que era lo que estábamos buscando para él, que para esos tiempos una carrera corta, pues uno decía no, porque te vas a morir de hambre, porque hoy en día son los que, mira, más ganan porque tienen sus propios negocios. Y pues mi hermano tiene muchas cosas que le gusta, pero no como la música le apasiona, encontraba paz. Además que científicamente sabemos que la música ayuda a desarrollar ambos hemisferios, y eso fue de gran ayuda para mi hermano para desarrollarse, tanto intelectual como emocional. Él se sentía identificado. Y sus maestros vieron un progreso bien grande, a pesar de que tenía personas que eran talentosas, inteligentes, que tenían el dinero para poder comprarse cualquier instrumento y poder tener cualquier clase privada, a pesar de que tenían un conocimiento mayor. Mi mente de mi manera que tenía sed de aprender y de que otros entendieran que él sí podía ser independiente. Él quería comprobar a toda esa gente que le dijeron que no, que él podía hacer las cosas. Eso fue como tirarle leña al fuego. En vez de echarlo para atrás, de deprimirlo, fue algo que lo llevó hacia adelante. Ese bullying constante, ese no constante, el decirle que era diferente, que era feo, fue lo que lo llevó a progresar. Y a pesar de que todavía no conocía al Señor, en su momento lo iba a hacer, Dios estuvo ahí. Y Dios lo guió. Pues ya Dios me había hablado de que iba a ser un gran músico. Sabemos que eso era parte del proceso. Entonces llega el momento donde la audición para lo que es el conservatorio de música, eso implica que se vaya de nuestra casa. Es la primera vez que mi hermano va a estar solo, que va a tener que hacer sus comidas, no tiene carro, tiene una ayuda mínima. Y yo me recuerdo que los primeros 2 años yo no lo veía, y después fue que lo empecé a ver. Él estuvo 5 años en San Juan, que prácticamente, si hubiésemos dejado llevar por la realidad, era prácticamente imposible. Pero tanto mi mamá como yo teníamos certeza, convicción de que iba a ser lo imposible, lo inimaginable. Mi hermano pasa la audición, no porque sea el más, no porque él aprendió en menos de 2 o 3 años, no, vieron un potencial, vieron sed. Les voy a explicar algo. Mi hermano se gradúa de high school con prácticamente C menos. O sea, mi hermano era estudiante de C, de IF. Entonces, como tú me vas a decir que él va a estudiar en un conservatorio de música donde es más complicado, donde tú tienes que estar horas largas trabajando, o sea, estudiando más, ejerciendo la fuerza de lo que es el contrabajo, que es un instrumento bastante grande y que es esforzoso, y que pues el problema de análisis, el problema que tiene, ¿verdad?, de poder resolver conflictos,
fue un proceso bien tedioso para él, pero no se dio por vencido. Y decía, yo tengo que comprobarle a estas personas que me dijeron que no, que eso no es verdad, que la ciencia no tiene la última palabra. Y hubo un proceso en él donde el primer año, pues, lamentablemente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en nuestras casas, ¿verdad? Con nuestros papás y tenemos buenos valores, son muy buenos, pero cuando nos despegamos de nuestra casa siempre está la tentación de lo que es el mundo. Mi hermano tuvo mucha de tentación. Él bebió, él fue a fiesta, él hizo cosas que no le agradaban al Señor. Pero el Señor lo estaba llamando y el Señor le dijo, ven acá, eso no es lo que es para ti. Y él tuvo un encuentro personal con el Señor el segundo año de universidad en su cuarto. Y fue de gran bendición, pero fue fuerte. Porque él empezó a echar a un lado todo lo que no agradaba al Señor. Y tú sabemos, ¿verdad? Nosotros como cristianos que cuando empezamos a hacer las cosas correctas, casi siempre es más difícil. Pero dice el Señor que siempre estará con nosotros. Mi hermano empieza a sacar, va a la iglesia, le ora al Señor que qué es lo que Él quiere que haga. A tan poco tiempo de haber aceptado al Señor, a pesar de que pues Él vivía con nosotras y conoce del Señor y conoce de su palabra, pero de convertido llevaba poco, el Señor lo llama a hacer una confra. Y hubo muchas personas que trataron de hacer una confra en lo que era el conservatorio y no lo lograban. Pues porque tiene que estar en el plan divino del Señor. Esto no es cuestión de lo que nosotros podamos hacer, de los planes del Señor. Y mi hermano tuvo una confra por 3 años en el conservatorio. O sea, una persona que no puede analizar, una persona que no puede resolver conflictos, una persona que prácticamente le dijeron que no iba a poder ir a la universidad, estaba en el conservatorio de música analizando, sabiendo sobre inglés, o sea, porque ahí tú tienes que aprender inglés y otros lenguajes, ¿verdad? De por qué es música, esa historia. Él estaba haciendo un bachillerato en performance de contrabajo en ejecución con personas a un nivel, o sea, Carlitos empezó, digo Carlitos, mi hermano, empezó con gente que tenía un conocimiento brutal y que él tenía que esforzarse más para llegar a ese nivel. Y empezó a tener un auge. Y con un auge, los maestros empezaron a aplaudir su ejecución, ¿verdad? Y que una persona que tiene sed, que tiene potencial, que constantemente está haciendo las cosas bien, que está dando testimonio. Una persona que empezó a evangelizar. Fue tan grande, fue tan explosivo lo que el Señor hizo en su vida que él empezó a tener, pues, empezó a tener experiencias espectaculares. Una de ellas es que parte de una clase, para pasar una clase, él tenía que ir a una obra como tal. Como les dije, mi hermano no tenía mucho dinero, él no tenía carro, él tenía que coger guagua y muchos saben cómo son las guaguas en San Juan. Y él oró al Señor, yo no tengo dinero, yo voy a ir y a ver qué tú haces. Tú podrás creer que él llegó a ese, ¿verdad? Al teatro y sabemos que pues la taquilla cuesta $25, $50 y a un señor se le cae el bolígrafo y el señor le dice a mi hermano, cógele el bolígrafo, dáselo, dale el bolígrafo. No lo hace. Cuando él le da el bolígrafo a esa persona, dice, mira, toma este ticket para que puedas ver la obra. ¿Qué tú me dices? Y eso no es todo, él ve la obra. Entonces cuando va de regreso ya esté bien de noche y está como a 1 hora más o menos de donde él vive. Imagínate, de noche en San Juan, eso es un peligro. Y pasa por donde está una persona, ¿verdad? Que vive en la calle. Dice, mira, necesito dinero. Y él, mi mamá dice, mira, pero yo no tengo ni dinero para llegar a mi casa. No tengo dinero ni para ir a una guagua. ¿Tú puedes creer que ese hombre, esa persona que está viviendo en la calle, le da el dinero exacto para que pueda coger una guagua y llegar a su casa? Ahí es donde yo te digo que si uno tiene fe, aunque sea con un grano así de mostaza, así chiquito, dile a esa montaña se moverá y se moverá.
Y el Señor empezó a bregar con mi hermano de una manera inimaginable, de manera que es imposible. Solamente te voy a dar ese ejemplo porque quiero hablar sobre otras cosas, pero está brutal. Y lo más brutal de este proceso es que mi hermano no se pone las cosas fáciles porque la acepta el Señor y porque empieza a seguir al Señor. Se le pone más difíciles. Pues le pasaron muchas cosas, mucha persecución. No tengo mucho tiempo para hablar sobre eso, porque eso es otro tema aparte. Y yo me recuerdo que hubo un tiempo donde orábamos todas las noches para que el Señor hiciera algo extraordinario en mi hermano. Mi hermano empezó a tener unos procesos difíciles donde empezó a florecer lo que es la fibromialgia. Mi hermano estaba en el último año y no estaba tocando de la manera como se suponía porque sus manos se estaban inflamando. Y los doctores tomaron la decisión de que no se medicara porque si se medicaba era prácticamente imposible para él el poder graduarse. Y ya habíamos llegado hasta aquí, ya Dios había hecho tantas grandes cosas y sabíamos que no íbamos a morir en la orilla. Y a través de la palabra, de la constante oración, tanto con mami y con otras personas que hablamos, ¿verdad? Para que oraran por él, para que se hiciera la voluntad del Señor. Fue difícil. Hasta sus propios maestros, las personas que suponen que le ayudaran, le decían, mira, tú no te vas a poder graduar, necesitas un año más. Y fue fuerte para él, porque dice, mira, yo no tengo el dinero, yo no tengo ese tiempo, yo tengo que hacerlo ahora, porque es el momento que Dios puso. O sea, yo no puedo ir en contra de lo que Dios tiene para mí, de lo que Dios quiere hacer, y yo tengo que terminar esto, y es ya. Y empezamos a orar. Y empezamos a reprender, empezamos a orar y a creerle al Señor en su palabra. El Señor me dijo a mí que mi hermano iba a ser un buen músico. Y si tú supieras, las muchas personas que le dijeron lo mismo, esa misma palabra que Dios me había dicho, Dios se la había dicho a diferentes personas a través de la trayectoria de esos 5 años que tuvo en un conservatorio. Tanto artistas como maestros invitados, como personas y colegas que vieron el potencial de mi hermano. Cuando tomas la decisión, porque cuando tú te gradúes de conservatorio, tú necesitas hacer un recital, que mi hermano no estaba seguro, ¿verdad? Que le estaba luchando con su carne para que Dios hiciera su voluntad. A pesar de que la maestra le decía que no se podía graduar, batalla contra todo eso porque Dios le decía que se levantara, que se iba a graduar constantemente. Y se graduó, hizo su recital. Sinceramente, si uno lo ve en los ojos de la carne, literal era imposible. Yo vi el struggle, yo tuve que viajar, estar con mi hermano en ese proceso y apoyarlo en ese proceso porque fue bien difícil. Tú lo veías a veces que pasaba horas solamente mirando el techo o estando en el baño y decía que su cuerpo no estaba reaccionando de la manera que se suponía. Y estábamos yendo en contra de la ciencia, estamos yendo en contra de lo que decía la carne, creyéndole al Señor que se iba a graduar. En ese recital, la mayoría de la gente está invitada, pero todo este recital se hizo en menos de un mes, que se supone que sea con anticipación, pero estábamos haciéndolo por fe. Ese recital se llamó Tu Misericordia. Y yo tuve el privilegio de poderlo presentar. Yo fui la presentadora de esa noche, de su recital, y yo vi cómo el Señor lo ayudó. Y a lo mejor usted no me entiende, pero hay técnicas que tú no puedes adquirir de un día para otro, ni de una semana para otra semana. Y en ese tiempo donde mi hermano estaba haciendo el recital, donde él tiene que hacer unas piezas en específico, donde necesita unas técnicas en específico, donde él necesita estar sano, vimos que fue Dios a través de él. Literal, no había manera de que mi hermano pudiera hacerse recitar en su fuerza. Mi hermano estaba cansado, él no dormía. Era bien fuerte. La fibromialgia en ese caso, tu cuerpo da shutdown. Y yo pude presenciar un milagro. Literal. Yo pude ver cómo mi hermano se graduó de conservatorio de música. Quiero decirte algo. Mi hermano entró con muchas personas cuando empezó en su carrera en el primer año.
Si fueron 3 o 4 personas que se graduaron al igual que él, fueron muchas. El que mi hermano se graduara, a pesar de todo lo que dijeron, de todo lo que la ciencia dijo, de todos los doctores que pasaron por su situación, por su caso como tal, que dijeron que él no iba para ningún lado, que no había manera, vimos la misericordia, el milagro creativo que Dios hizo de mi hermano. Hizo de mi hermano un hombre excepcional, brillante, con coraje. Un hombre del Señor constante, que cuando dice algo lo cumple, que agrada, ama al Señor. Yo no sé tú. A mí me encanta decir, yo no sé tú. Pero yo le creo a ese Dios. Yo le creo al Dios del imposible y de lo inimaginable. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pasamos por momentos difíciles. Vemos que en el proceso de mi hermano no fue fácil. Él tuvo que pasar por unos procesos bien difíciles. Pero a pesar de que es difícil, el Señor te dice que va a estar contigo y que no te va a dejar solo. Y eso fue lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano, a pesar de todo este proceso, él vio la mano poderosa del Señor. Él vio cómo lo ayudó en su carrera. ¿Por qué? Porque él puso a Dios primero en su vida. No era la música su prioridad era agradarle al Señor. Y el Señor hizo. Y el Señor en su misericordia dejó que otros vieran, hey, te recuerdo lo que dijiste de Juan Carlos Prats, ese paciente que tú lo viste a los 7, 8 años. Estás equivocado. Hey, maestra, que tú dijiste que no se podía graduar, estás equivocada. No es lo que ustedes digan, es lo que yo diga, porque yo soy el Señor, yo soy el Rey de Reyes y el Señor del Señor, aleluya. Cuando Dios dice, Él va a cumplir. Sea cual sea ese llamado, esa promesa. Créele que Dios va a hacer. Te digo que Dios va a hacer. El camino no va a ser fácil. Pero lo va a hacer. No te rindas, no te quites. Confía plenamente en el Señor que Dios va a hacer. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cómo Él hizo esto? Yo te lo estoy explicando y todavía yo me siento aquí, estuve entrevistando a mi hermano y no entiendo. No tiene sentido. Pero Dios va a hacer. Sabes que Dios quiere lo mejor para ti. Dios no deja que cosas pasen en tu vida en vano. Todo tiene un propósito. Y todavía, hoy en día, pasan cosas tanto en mi vida como en la de mi hermano, como en mi familia, que Dios sigue trabajando. Que tenemos que constantemente ir a su presencia y tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si hubiésemos esperado, si no hubiésemos tomado acción, en mi caso de mi hermano, si no hubiese tomado acción, y decir, pues, ahí me dijeron que yo no sirvo para nada, mi mente no funciona correctamente, yo no tengo solución. Si él se hubiese creído esa mentira, pero él no se la creyó. Nosotros no dejamos que él creyera que no podía, porque había un plan mayor. Y pues en este momento le pido al Señor por su vida. ¿Sabes qué? Dios es bueno y grande en misericordia. Nosotros no nos merecemos nada. Lo que tenemos es por gracia y misericordia del Señor. Recuerda de dónde proviene, de dónde viniste y dónde Dios te ha puesto. Y Dios te ha puesto en esa posición, no para que tú te gloríes, es para que Dios sea glorificado. Usa ese testimonio, ese talento, usa el evangelio para que otras personas conozcan del Señor, para que conozcan lo brutal, lo maravilloso, que Dios todavía sigue haciendo milagros, que Dios todavía sigue haciendo cosas inimaginables, imposibles en nuestras vidas. No te quedes callado, no seas partícipe del pecado.
Sal de ahí. Estás pecando, no estás haciendo las cosas bien. Levántate, pide la ayuda del Señor, busca gente que te ayude, que te guíe. Es importante el teamwork. Mi hermano no pudo solo. Me tenía a mí, me tenía a mi mamá. Tenía muchas personas que se empezó a hablar. No quiero decir nombres porque después no quiero ofender. Mira, no me dijiste nada, no dijiste nada de mí en el video. Pero es importante tener personas que nos levanten. Estar dispuesto a cuáles son nuestras flaquezas y entender que es Dios a través de nosotros. Yo espero que este testimonio sea de inspiración para otros, llenado de gozo, de certeza, de convicción, de que sí el Señor existe, de que sí el Señor es capaz de tener fe a pesar de las circunstancias. Y hasta aquí los dejo. Dios les bendiga.